Buenas tardes, hermanos de Iglesia Vida en Abundancia. Espero que estén conectados. Algunos ya me estaban preguntando que dónde iba a ser la transmisión. Les comento que va a ser por aquí, por el grupo Vida en Abundancia. Apenas estoy llegando de la reunión de Dani. Me tardé un poco más porque tuve que llevar algunas cosas que necesitaba. Así es que ya estoy aquí para cumplir con el Señor primeramente. Gracias por estar conectados. Voy a esperar a que se conecten. Mientras les voy a dar el título del texto base, Jeremías capítulo 18, verso 6. 18, verso 6. Profeta Jeremías, capítulo 18, verso 6. Les saludo a todos, tía Lidia, mi hermana Dulce María Ortega. Dice la palabra del Señor con una pregunta. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra. Dios Luna, te doy la bienvenida, gracias por conectarte. Ustedes conocen que el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque también escribe lamentaciones. Y la mayoría de las cosas que Dios inspira al profeta Jeremías son cuestiones de lamentación. Israel había sido llevado cautivo y todo lo que sucedía alrededor era lamentarse. La situación estaba muy compleja, de tal manera, tan grave era el asunto, que dos mujeres se ponían de acuerdo que iban a comer el día siguiente. Se ponían de acuerdo si se comían a su hijo de una o al de la otra. Yo sé que Dios no permitirá que ninguno de nosotros llegue a esa situación, pero yo no sé si usted ha estado en alguna condición extrema. Estoy hablando de cuestiones extremas, no estoy hablando de cosas difíciles, estoy hablando de cosas extremas, cosas que ya no se pueden soportar, cosas complejas, de tal manera que había dos mujeres que se ponían de acuerdo. Mañana nos vamos a comer a tu hijo. Se tenían que poner de acuerdo. Eso sí es una cuestión extrema, eso es una cuestión muy difícil. Eh, Hay una historia acerca de que sucedió en los Andes, que se estrelló el avión y tuvieron que participar de canibalismo. Yo estoy seguro que usted difícilmente se comería a una persona. A lo mejor se la come de otra manera. Se la comerá en crítica, se la comerá hablando de ella, etcétera. Eso no pasa en el pueblo de Dios. Pero imagínese que ya se pongan de acuerdo en comerse al hijo de una de la otra. Eso sí es una cuestión extrema. Estas cosas son las que está sucediendo en la época del profeta Jeremías y son situaciones muy complejas. Pero de pronto se está yendo la transmisión. Por favor, le pueden avisar a todos los demás que ya estoy en línea. Algunos ya me están preguntando, me están haciendo llamadas y no puedo contestar ahorita el teléfono. Incluso no he salido ni del coche. Este, les comento que esta situación en el pueblo de Israel, donde estaba en la época del profeta Jeremías, el Señor le da instrucciones a Jeremías para que hable con el pueblo de Israel, pero utiliza acerca de un alfarero donde el Señor, nuestro Padre eterno, es el alfarero y la casa de Israel
es el barro. Llega el momento en que vamos al verso 1. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, esto es lo que les estaba explicando en la introducción. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Tal vez tú estés en la casa del carpintero, tal vez estés en la casa del peluquero, tal vez estés en la casa del maestro, del director, del pastor, tal vez estés en la casa del centro de rehabilitación, tal vez estés en una casa en el hospital, tal vez en casa esté una situación compleja, pero Dios va a hablar a nuestro oído y en este caso le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero. No es cualquier casa, es la casa del alfarero. Te saludo, Lucerito, qué bueno que ya te pudiste conectar. Disculpa que no te haya contestado. Dice, y la vasija, y descendía a la casa del alfarero. Quiere decir que Jeremías oye la palabra de Dios, donde le dice, levántate y vete a casa del alfarero y dispón tu oído para oír las palabras del Señor. Y dice, y descendía a la casa del alfarero. Jeremías obedece inmediatamente a la palabra del Señor, y yo sé que ahora ha puesto un espíritu en nuestro espíritu para que podamos obedecer a la palabra de Dios. Si me permiten, voy a abrir la ventanilla del auto para que entre el aire porque ya me estoy cocinando. Entonces dice la palabra del Señor, obedece Jeremías a este mandato, y le dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Nosotros tenemos que estar muy atentos en el lugar donde estemos, porque Dios conoce a sus ovejas y sus ovejas oímos su voz. Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Y usted y yo debemos de ser conocedores de la palabra de Dios, de los tiempos de Dios, de todas las circunstancias, y tenemos que saber cuando Dios está hablando. Va a ser tan claro que no te va a quedar duda de que el Señor es quien habla a tu corazón. Pero dice que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Es un alfarero que trabaja. Es un alfarero que realiza su oficio. Y verso 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Le está hablando acerca de la condición de Israel. Israel no entiende, Israel está bajo la idolatría. Ven milagros de parte de Dios. El pueblo de Dios siempre ha visto milagros, señales, prodigios, pero sigue dándole honra a los ídolos. Los saca de Israel con premio, con dinero, con lujos, con alhajas, y lo primero que hacen al ausentarse Moisés 40 días y 40 noches, lo primero que hacen con el oro, lo funden y hacen un becerro de oro. El pueblo Israel se desenfrena, el pueblo de Dios nos desenfrenamos, el pueblo perece porque le falta conocimiento, el pueblo de Dios sin dirección se desenfrena, se viene abajo, y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Es una vasija que se echa a perder, una vasija que ya está trabajada, no solamente es barro, el barro ya se le dio forma, ya es una vasija, ya no es barro. Bueno, es barro, pero ya en forma de vasija. Ya tiene trabajo de las manos de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios ha trabajado no solamente en el pueblo de Dios, sino en nuestras vidas también. Ya llevamos 3 años conociendo al Señor, algunos 5, otros 30, otros 50 años. Algunos otros ya están partiendo con el Señor. Y Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiero decirte esta tarde que no importan las situaciones que estemos pasando, estos mensajes que yo estoy dando,
que el Señor inspira en mi corazón a través de su palabra es de que estas situaciones a veces no van a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Nosotros tenemos que entender. A mí me da mucho gusto ver rehabilitado a mi hijo, verlo en un proceso de rehabilitación. Pero ¿de qué sirve? Yo tristemente estaba escuchando que hay jóvenes que participan, han ido a rehabilitaciones 18 veces. Imagínate, ya dejaron de ser jóvenes. Si se la pasaron 3 meses en cada rehabilitación, esta persona que estaba dando ese testimonio de que su hijo ya lleva 18 centros de rehabilitación. Imagínate si fuera cada año un centro de rehabilitación, todo el dinero que se ha gastado, todo el desgaste emocional, físico, económico, además de la pandemia y además de la falta económica y además de involucrarse en cuestiones tan peligrosas como son estas cosas y los problemas familiares que se desenvuelven. Imagínate todavía encima de eso 18 veces, casi la mitad de la vida casi la mitad de la vida, porque es un muchacho que tiene, bueno, ya no es un muchacho, es un hombre de 40 años. Tiene 40 años y está la mitad de su vida casi se la ha pasado en centros de rehabilitación y no entiende, sale y no entienden, salen y no entienden. Yo no sé usted, pero usted puede pensar, ¿cómo es que no entienden los jóvenes? ¿Cómo es que no entiende una persona enferma en esa situación? Y yo quiero decirte que cuántas veces el Señor ha tratado en nuestra vida, no con esa problemática, sino con un problema que nosotros no queremos dejar. Los celos, la ira, la envidia, el enojo, el estar enojados con Dios, siempre que le estamos pidiendo, no estamos satisfechos con nada. Que ahora la pandemia, que el encierro, que el gobierno, que el semáforo naranja, que el rojo, no sabemos ya absolutamente nada. Nosotros no tenemos dirección, pero aquí dice la palabra del Señor que Jeremías está poniendo atención y dice, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, igual se repite el primer verso, dijo que vino la palabra del Señor. Y en esta tarde viene la palabra de Dios a tu vida y a mi vida y Él desea hablar. Él está hablando tan claro que nosotros solamente hemos sido sordos, pero ahora declaramos que tenemos un oído presto y un oído agudizado para que entendamos lo que el Señor quiere. Porque en una semana el Señor responde nuestra petición y a la otra semana ya estamos haciendo otras peticiones. Nunca estamos satisfechos. ¿Por qué no estamos gozosos en todo el tiempo? El Señor nos libró, el Señor nos sanó. Nos da una casa, queremos dos. Nos da un puesto, queremos otro puesto más arriba. Del cuello, pues ahora quiero que me sane del pie. Ahora quiero Señor, ahora quiero que me des, florezca mi negocio. Pero ¿para qué quiero que florezca mi negocio? ¿Para hacerme una liposucción? ¿Para hacerme una cirugía? ¿Para darle a mis hijos más cosas? ¿Para bendecir con más cosas? Nosotros tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que vivir en paz en todo lo que hacemos. Y dice, entonces vino palabra del Señor diciendo, el verso que nos toca hoy, que nos ocupa, el texto base, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros somos, ¿acaso el barro va a poder altercar con el alfarero diciéndole, no me hagas así? ¿Acaso nosotros vamos a decir, ¿por qué te llevaste a mi familiar? ¿Por qué enviaste esta pandemia? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué no al otro que no te honra? ¿Por qué estas situaciones vienen a nosotros que somos tus hijos? ¿Por qué me corren a mí del trabajo si yo te honro? Yo diezmo para ti, yo todo mi diezmo
lo preparo, mi ofrenda, ayudo a mis compañeros, ayudo a mis vecinos, ayudo a todos. ¿Por qué me suceden estas cosas? Y comenzamos a altercar con Dios. Comenzamos a altercar por qué hace calor, por qué un ciclón, por qué hace frío, por qué el calor, por qué, por qué no podemos estar en paz si nosotros estamos en manos del alfarero. Y nosotros estamos hechos, ¿sabías que nosotros estamos hechos de barro? Somos formados de barro. El Señor nos formó del barro. Ve al libro de Génesis y vas a observar y vas a entender que fuimos formados de barro. El cuerpo humano tiene exactamente los mismos materiales que el polvo de la tierra, que el barro. Tenemos los mismos minerales, tenemos la misma situación que el polvo. La vida del hombre es como la flor del campo. A veces nuestros años creemos que hemos vivido suficiente, 70 años es la vida del hombre y 80 en los más fuertes. Cuando la palabra del Señor dice que podemos vivir 120 años. Y el Señor mismo redujo la vida del hombre a causa del pecado. Pero cuando Jesús llevó nuestro pecado en la cruz, nosotros tenemos que lucir jóvenes. Nosotros cuando partamos con el Señor, escucha lo que te voy a decir esta tarde. Cuando partamos con el Señor, nuestro cuerpo va a estar rejuvenecido. Muchos me preguntan, pastor, háblame de esas cosas. Voy a conocer a mi abuelo, a mi abuela, como cuando partió con el Señor, o lo voy a conocer cuando era niño. Si a veces no podemos explicar lo que es la vida misma, ¿tú crees que vamos a explicar lo de la vida venidera? Y podríamos explicarlo porque la palabra de Dios da destellos, que nosotros somos eternos. Cuando Jesús resucitó, no lo conocieron los del camino de Emaús, es lo que decía Sofía ayer, y dice la palabra de Dios. Pero hay otra situación que habla que nosotros vamos a ser eternos, y nosotros tenemos eternidad, y nosotros vamos a ser rejuvenecidos como las águilas. Y nosotros no será que nosotros vamos a estar vigorosos y verdes, porque el Señor nunca diseñó nuestra vida para morir, pero nosotros vamos a vivir de una manera poderosa y una vida sana, una vida próspera, una vida bendita, una vida apartada, una vida donde el Espíritu de Dios está obrando en nuestro corazón. Sigue enojándote por cualquier cosa y va a repercutir en tu hígado. Sigue excediéndote en alcohol y en situaciones así y va a repercutir en tu hígado. Sigamos desmejorando nuestro cuerpo, desvelándonos y sin preocuparnos, y vamos a observar una desmejora en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Hace rato que estaba ahí en el centro de rehabilitación, dijeron algo muy, muy puntual. Dijeron, preséntense con su nombre y su edad. Yo escuché varios nombres de personas y estaban diciendo, yo soy una persona X. Dijo un hombre, yo me llamo David y tengo 56 años, mi edad. Yo cuando lo vi me recordé yo en el espejo, dije, no me acuerdo bien cómo estoy en el espejo, pero este hombre se ve mucho más rufles que yo, como diría mi hijo. Yo ya tengo mis canas, ya se me ven ahí por mis hilos de plata, dice la canción. Ya se me aparecen, ya se me ven arrugas en las patas de gallo. Ya se me ve, ya uso lentes. Y nosotros, Dios nos diseñó para que fuésemos eternos. Nuestra vida está diseñada para vivir una vida plena, una vida próspera, una vida de juventud, una vida de gozo, una vida plena, una vida en confianza. Nosotros no tenemos que amedrentarnos de nada, no temeremos al terror nocturno ni saeta que vuele de día.
ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y nada, a nosotros nada nos dañará, no nos acontecerá nada. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Somos los benditos de Dios, somos los ungidos de Dios, somos los hijos de Dios, somos luz en esta tierra. El príncipe de paz es nuestro príncipe eterno. Tenemos un Padre, el cual es el Padre y Señor de toda la creación. Y Él guardó nuestra vida para nosotros vivir una vida próspera, una vida en bendición. Pero dice aquí, verso 7, ¿acaso yo no podría hacer de vosotros como este alfarero? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar con su creación lo que a Él le place. Y nosotros tenemos la idea, pues Dios está mandando esta situación, ¿por qué está permitiendo? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué mejor no se lleva al vendedor de droga? ¿Por qué no se lleva a la prostituta? ¿Por qué no se lleva al mentiroso? Pues si hubiera sido esa situación, nos hubiera llevado a nosotros antes de venir a los pies de Cristo, que fuimos tomados de la misma manera o del mismo lugar, del lodo cenagoso. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que no quiere que ninguno se pierda. Ahora, nosotros no nos vamos a perder, pero necesitamos conocer quiénes somos. Necesitas saber quién es tu esencia. Necesitas tener identidad. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre. El Padre de todas las luces. Aquel que se está comparando con el alfarero. Dice, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Acaso Dios quiere hacernos mal? Dios no nos quiere hacer mal. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero Jesús vino a reconciliar con Él todas las cosas y al mundo con nuestro Padre eterno, y lo hizo. Y nosotros somos hijos de luz. Y dice, y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y plantar. Subraya esto, edificar y plantar. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos plantados junto a aguas de reposo, dice el Salmo 1. Aquellos que, bienaventurado el hombre que no estuvo en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni anduvo en consejo de malos, sino que en el Señor está su deleite, en su palabra. Nosotros tenemos que deleitarnos con su palabra. Espero que esta tarde estés deleitado con el Señor. Yo me atrasé 5 minutos y me alegro que estaban preguntando, pastor, ¿por dónde? Pastor, ¿dónde va a ser? ¿Dónde te vas a conectar? Pastor, yo quisiera que así, con ese deseo diario, buscáramos de la palabra del Señor, de su consejo. Por favor, alguien le puede avisar a Sofi que sí va a haber prédica, que estamos aquí en Jeremías, en Facebook, en el grupo de Vida en Abundancia. Ya no sé ni qué estoy hablando. Y dice la palabra del Señor, verso 10. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Por eso a veces nos confundimos, porque esta palabra está escrita en otro tiempo para el pueblo de Israel. Ahora somos pueblo de Dios. De los dos hizo uno, de los gentiles que reciben a Jesús y del pueblo de Israel hizo un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios. Pero el Señor sí se arrepentía de decisión, por lo cual se distraía de sus situaciones, se malentendía con el Señor, entonces venían situaciones adversas. Y nosotros creemos que Dios sigue enojado con nosotros. Jesús reconcilió por medio de su sangre y su sacrificio a la humanidad entera. Ya no está más enojado con nosotros. Jesús satisfizo toda la ira, todo el enojo que Dios tenía contra la humanidad. Fue rociado nuestro pecado con la sangre de Jesús y fue aniquilado, fue borrado, fue exterminado. Dice la palabra del Señor, verso 11, ahora pues,
Habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho el Señor: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros su mal camino, y mejores sus caminos y sus obras. Y entonces, si nosotros leemos en este contexto la palabra de Dios, decimos: pues no, que no debemos hacer nada. Sí, pero aquí aún no venía Jesús, aún no venía nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado que vendría. Y dice la palabra del Señor, verso 12: y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Fíjate bien. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ellos se saben malos y sin embargo siguen haciendo el mal. Si nosotros salimos, como este joven que 18 veces salió del centro de rehabilitación, pues 19 veces lo iban a llevar, o 20, o las que sean necesarias. Imagínate todo el gasto físico, moral, emocional, imagínate. Y el pueblo de Dios a veces, el ser humano, a veces no entendemos. Pero nosotros debemos de ser entendidos de los tiempos. Quiere decir que tenemos que conocer que Jesús ya compró nuestra vida. Dice: y dijeron, ve lo que responden, y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Mm? Verso 13: por tanto, así dijo el Señor: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Está hablando de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren en las lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Y meneará la cabeza. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Resulta que adelante, si tú sigues leyendo en el capítulo 19, la palabra del Señor va a comenzar a hablar acerca de que Él ya no nos ve como más barro, somos vasijas en manos del alfarero. Y nosotros tenemos que aprender a vivir cada circunstancia y cada situación confiando en nuestro Señor Jesucristo y en control de todas las cosas. Él sabe cuando levanta a una persona o cuando la deja. Él sabe por qué hace las cosas. Él sí sabe, pero quiere que tú y yo conozcamos de su bondad, de su amor. Dice la palabra del Señor: aquí yo pongo el bien y el mal delante de ti. Te sugiero que escojas el buen camino para que te vaya bien. El buen camino no es que hagas tu bien, el buen camino es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En el Antiguo Testamento, el trayecto que se usaba del atrio hacia el lugar santo y después hacia el lugar santísimo, eso era conocido como el camino. Imagínate de fuera de los atrios, luego en los atrios y luego en el lugar santo, hasta el lugar santísimo, todo y del lavacro y de todo lo que todos los eventos que realizaba, el derramamiento de la sangre de los animales, presentar la ofrenda quemada, despedazar los animales, todas estas cosas, todo eso se llamaba el camino. Jesús hizo todas esas cosas. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y ahora somos reyes y sacerdotes. Nosotros hemos entrado a la presencia de Dios a través de su gracia poderosa para el oportuno socorro. Ninguno debe de perderse de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Ninguno debe de perder que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo guarda nuestras vidas y nuestros corazones en todo momento. El Señor guarda nuestra mente, el Señor guarda nuestros pensamientos. El Señor sabe, va a estar con nosotros aún en el día malo, aún en los días de bendición, aún en los días de aflicción, aún en los días donde es tiempo de juntar piedras y hay tiempo de esparcir las piedras, tiempo de llorar, tiempo de reír. Ayer nos condolíamos y nos dolíamos con la familia de mi hermana Anita Rivas. Por un lado, por el dolor de la partida del pastor, su cuñado Pablo Castro, pero por otra el gozo de la resurrección eterna delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo hace unas semanas se dolía mi corazón. Hace rato en la tarde, que hace una hora, unas par de horas, que vi a mi hijo, me dijo: oye papá, quiero que me perdones. Quiero que me perdones por ser tan... faltarte al respeto, por no honrarte, por no amarte como me amas. Y yo entendí que no es que amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Yo le dije: acepto tu disculpa, hijo, pero yo también te ofrezco una disculpa de que te haya traído aquí. Y me dijo, para mí era mejor, papá. Para mí era mejor, porque en cualquier momento estoy seguro que hubiera muerto, tal vez sido atropellado en carretera o en una situación muy compleja. Pero fue tiempo de llorar y ahora me gozo. Me gozo como veo a mi hijo lúcido. Lo veo de una manera muy diferente. Y le doy gracias a Dios. Él dijo: gracias a Dios. Dice: yo no quiero que ustedes estén tristes. Le dije: dice, todo lo que haces para traerme, aparte de que ayer les compartí que el Señor me había provisto a través de ustedes por medio de una pizza que había pedido. Y no solamente comió su pizza, sino que la repartió lo que quedó entre los muchachos que cuidan ahí. Dice: porque ellos también me llegaron a dar cuando yo necesité. Su corazón sensibilizado. Y aparte de eso, le llevé unos tacos de carnitas. Claro, oramos. Y los que algunos que están bajo la ley, pues dirían: como carnitas, el hijo del pastor. Pues sí, todo lo que comamos es con acción de gracias, es santificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya estamos en otro tiempo. Somos barro en manos del alfarero, pero Él cuida de nosotros. Yo sigo insistiendo, estamos a una semana de culminar agosto y el Señor nos ha bendecido y va a seguir haciéndolo. Escucha lo que te digo. Yo a veces me conecto los sábados de las 8 de la noche con algunos compañeros míos de la preparatoria. Ya comenzaron a avisarnos. El que es director en uno de los hoteles Dreams en Tulum y Cancún, que él es el gerente. Dice: todos los protocolos de seguridad que hemos tenido y tengo COVID. Y hace unas semanas dijeron: no hay que hablar de religión ni hay que hablar de política. Y yo les dije: no, yo no hablo de religión. Dice: ¿cómo no? Pues si siempre estás hablando de Jesús. Es que Jesús no es ninguna religión. Y ahora que estaban comentando mis compañeros, dije: permítanme hacer oración por mi amigo y su esposa. Nosotros debemos clamar al Señor. Debemos de buscar al Señor en todo tiempo. Suceda lo que suceda,
somos el barro y Él es el alfarero. Y el barro no puede contender con el alfarero. ¿Por qué me has hecho así? El Señor hace lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Así que déjenme decirle que los amo con todo mi corazón. Jesús más. Los ama más porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Yo los amo, los extraño y ¿saben por qué los amo? Porque son parte de mí mismo. Porque somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Somos su cuerpo, donde Él es la cabeza. Sé que vamos a tener adversidades, sé que vamos a tener situaciones tristes. No estoy profetizando, porque mi deseo es que nos gocemos en todo tiempo. Pero no siempre estamos gozosos, no siempre estamos tristes. Todas esas emociones pasan, son pasajeras. Pero lo eterno de Dios permanece para siempre. Y lo eterno de Dios, Él es el amor. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Somos barro en manos del alfarero. Y el alfarero hace de sus vasijas lo que Él quiere. Nosotros podríamos vernos como barro, pero Él ya nos ve como vasijas. Así es que les bendigo, les amo, deseo que sean prosperados, que prospere su alma, así como prosperan en todas las cosas. Gracias por la vida de cada uno de ustedes, de sus familias. Y nosotros tenemos que declarar que hemos vencido al coronavirus por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio poderoso. Vamos a seguir alimentándonos porque así nos ha sustentado el Señor. Y por favor, sigámonos cuidando, sigamos orando. Oramos por aquellos que no conocen a Jesús y sigamos compartiendo su palabra poderosa. Les amo en Cristo Jesús. Estoy muy gozoso. Declaro en el nombre de Jesús que es el primer día de la semana, una semana bendita, una semana plena, una semana en oración y escudriñando la palabra de Dios. Les bendigo, hermanos. Les amo en el poderoso nombre de Jesús y declaro que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo gobierne sus corazones desde hoy y siempre y eternamente. Vamos a esperar a que Sophie ore por las ofrendas y los diezmos. Muchas gracias, les amo, ustedes saben cuánto les amo. Siempre estoy hablando de estas cosas porque estoy agradecido con el Señor. Y si ustedes pueden diezmar es porque el Señor les dio. Sé que el Señor no solamente sacia de bien nuestra boca, sino colma el año con sus favores. Les amo y les bendigo. Sean sanos porque Cristo nos sanó en la cruz. Que el Señor me les bendiga rica y abundantemente. Sophie, es tiempo de orar. Por favor, oremos por los negocios de mis hermanos, tu negocio y aquellos que están en duelo y en aflicción. Y los que están gozando, nos gozamos con ustedes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así sea. Amén.